Bienvenidos a todos los que nos escuchan en un nuevo programa de Sustentarred, Conciencia Ambiental en Acción. Comenzamos. Buenos días a todos los que nos escuchan en un nuevo programa de Aquí en la Tierra. El día de hoy hablaremos sobre efectos del COVID-19 en la seguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos. Estoy acompañada el día de hoy de la maestra en Ciencias Ambientales, Claudia Alanís, de nuestros amigos de México Enérgico, que seguramente ustedes ya los conocen, Andrés y Dulce, y mi compañero Erwin, que pues también, como saben, forma parte de Sustentarred. Le cedo la palabra a Claudia para que nos pueda hablar un poco más sobre ella y nos dé una introducción al tema que hablaremos hoy. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Cintia. Pues, ante todo, agradecerle a Sustentarred, a la universidad, por esta invitación, que, pues, la realidad es que me emociona demasiado el tema, siendo que es parte de la investigación que estoy realizando en mi doctorado. Y, pues, bueno, soy parte de una red que tiene muy poco de haberse formado dentro de la universidad, es la red GISRO, y sus iniciales es Gestión Integral Sostenible de Residuos Orgánicos. Principalmente está conformada por la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Química y la Facultad de Planeación Urbana y Regional. Entonces, tenemos pocos meses de habernos conformado y el objetivo es conocer las investigaciones actuales que se llevan a cabo dentro de la universidad y proponer planes de manejo dentro de la misma, en colaboración con instituciones como México Enérgico, para ver si podemos llegar a reducir la huella de carbono de nuestra universidad. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que actualmente me encuentro haciendo. Soy ingeniero químico de profesión y pues tengo la maestría en ciencias ambientales, de la cual pues, como le repito, me apasiona demasiado este tema y ojalá que en este espacio que nos permiten tener podamos interactuar y tener una retroalimentación bastante rica de este tema. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Algo que me faltó mencionar es que Claudia es una integrante también de Sustentarred que comienza a colaborar con nosotros. Es parte de un como subgrupo que hicimos que se llama Semillero Sustentarred, en el que tenemos a varios voluntarios y los estamos invitando a que participen con nosotros en Ecosemanas. La semana pasada, recuerdan, tuvimos a Gerardo con el tema de herpetofauna. En esta semana Claudia tomó la iniciativa y es el modo en el que queremos que estos voluntarios pues puedan también empezar a trabajar sus temas y exponerlos, ¿no?, a toda nuestra comunidad. Bienvenidos también México Enérgico. No sé si quieran darnos unas palabras para los que tal vez todavía no los conocen, sobre qué trabajo realizan, quiénes son ustedes y para los que ya los conocen, pues para que los vuelvan a escuchar. Pues hola, nosotros somos México Enérgico. Andrés y yo, Dulce, somos ingenieros en energía y tenemos una especialización en manejo integral de residuos sólidos orgánicos. Especialmente nos dedicamos pues a la transformación y recolección de los residuos orgánicos en el Valle de Toluca para abonos agroecológicos que posteriormente serán utilizados en cultivos de la zona y que nos van a ayudar pues a renutrir nuevamente la tierra. También pues nos dedicamos a huertos urbanos y también damos un poco de capacitación y concientización ambiental, pues para que toda la comunidad que estamos aquí veamos un poquito más el trasfondo que lleva el labor en el campo y pues recuperemos todas estas técnicas ancestrales y ecológicas que se han ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Muy bien, gracias. Pues si quieren vamos ya a entrar al tema como tal. Tenemos aquí una serie de cuestiones que quisiéramos exponer y que ustedes también puedan darnos su opinión sobre estos temas. Una de las primeras dudas que surge con este tema en general es si finalmente estamos hablando de COVID-19,
¿qué tanto consideran que es una amenaza o representa una amenaza para la seguridad alimentaria? Desde nuestro punto de vista y lo que hemos notado durante nuestras recolecciones es que el COVID, más que ser una amenaza para la seguridad alimentaria, nos está haciendo vernos débiles y frágiles ante una situación que muy poca gente pensaba que podía pasar. Entonces ahorita nosotros en nuestra promoción de nuestros productos nos hemos dado cuenta que incrementa esto de querer tener un propio huerto en casa, dado que la gente dice, si no puedo salir, si no me dejan salir por cuestiones de seguridad, ahora sí, pues mejor nos quedamos en casa y producimos nuestros alimentos. También nos hemos dado cuenta que como que esto de que no salieran, como que desintoxicó mucha gente del sabor de ciertos productos. Entonces decían, oye, es que sabe diferente, o tráeme otro producto porque pues quiero probarlo, ¿no? Entonces, esto de la seguridad alimentaria, para nosotros nos está dando apertura a poder seguir con nuestra labor, más que nada por el hecho de que la gente tiene que darse cuenta de que tiene que estar preparada para lo que venga. O sea, independientemente puede ser simplemente una pandemia que nos mantenga en casa o puede ser hasta un desastre donde tengamos que aprender a sobrevivir por nuestros propios métodos. Sí, definitivamente esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, pero también aprendizajes que me gustaría como englobarlos en 4 ejes que justamente la FAO nos los indica así, nos los ha dado a demostrar, y uno de ellos es la disponibilidad. O sea, qué tanta oferta se tiene de los alimentos a nivel nacional y local, que de hecho es algo que ahorita pues hay diferentes estadísticas de qué tanto se está desperdiciando, pero también qué tanta reserva tenemos sobre los alimentos. El otro eje es el acceso, la disponibilidad de los recursos. Financieramente, cómo nos ha pegado de ir a los centros comerciales, a los supermercados o ir a la tienda de la esquina y el mercado, ¿no? O sea, que nuestra economía, nuestro poder adquisitivo, qué tan bueno es esta disponibilidad. El tercero es el uso, y ahí seguramente entra muchísimo este tema de qué hacemos con los alimentos, que es la calidad que se le da a ellos, ¿no? En este caso, si tienen un buen valor nutricional o simplemente los desperdiciamos y no sabemos cuál es su destino final. Y finalmente, la estabilidad, que es la capacidad de mantener el acceso constante a los alimentos necesarios. Entonces, todos estos 4 ejes es el famoso sistema agroalimentario. Y este sistema, pues si colapsa uno, pues hay que buscar la forma de poder solventar la disponibilidad. Que no hay mucho acceso, pues hay que ver qué está pasando con el uso, que algo no es muy disponible, la estabilidad de los alimentos. Entonces, yo creo que nosotros que nos interesa y estamos como muy informados sobre estos temas, sí es bueno ver las estadísticas de la demanda que se tiene de los alimentos. Entonces, me gustaría compartirles una imagen. Ok, no sé si ven la pantalla. Sí, la vemos. Ok, perfecto. Pues esta es justamente lo que le llamamos el sistema agroalimentario, de lo que les platicaba ahorita un poquito. Lo verde es la disponibilidad, lo azul es el acceso, lo naranja la utilización y finalmente lo rojo la estabilidad. Entonces, como podemos ver, todo esto se sostiene, valga la redundancia, por la sostenibilidad y la resiliencia que le demos pues a todo el sistema agroalimentario. Si se fijan, pues la disponibilidad, ¿a qué depende? A la producción nacional y al comercio que se tiene en el país y a nivel internacional. Esto tiene que ver mucho con la logística, el procesamiento, el empacado, el transporte y la distribución. El acceso es el ingreso al autoconsumo, la transferencia de alimentos y la información que se le da en condiciones de salud y agua potable. La utilización de alimentos, como lo comentaba, la nutrición que nos dejan estos alimentos y la inocuidad. Ahí seguramente
pues tiene que ver con la refrigeración que se le dé a estos alimentos para garantizar su mayor estado de vida. Y finalmente la estabilidad, que son variaciones de precios, ya conocemos cambio climático y los desastres naturales. Entonces, pues todos estos ejes que les comentaba, sí es importante que los conozcamos y ver en qué momento nos encontramos ahorita en la pandemia en cada uno de ellos. Porque a lo mejor decimos, bueno, pues desde mi casa a mí me afecta en la nutrición, ¿no? Entonces, no sé qué está pasando con la demanda de alimentos en cuestión al transporte, la distribución, el empacado, y hay que tomar mucho en cuenta en esto en los supermercados, ¿no? O sea, ahorita comentabas que la calidad de los alimentos, la gente ya está pues un poquito hermética de si se le está dando, hay una buena calidad sobre de ellos, tienen el mismo sabor, tienen el mismo tiempo de procesamiento. Entonces, pues es una etapa en la que nosotros debemos estar muy atentos de lo que está pasando en los alimentos. Entonces, estos son los canales de transmisión y los efectos del COVID a la alimentación y la agricultura. Ahí hay que fijar muchísimo cuáles son los canales que nosotros podemos dar a conocer en nuestra casa, en nuestra sociedad, en donde esto tiene más que ver como con el comercio agrícola y la seguridad alimentaria dentro de cada uno de los ejes, como les repetía. Y pues creo que eso es lo que les tenía que mostrar. Bueno, aquí también las cadenas de suministro de alimentos y entorno de alimentos. Eso es, ¿en qué fase se encuentran estos sistemas alimentarios, ¿no? Si tiene que ver con la producción, el almacenamiento, la elaboración o la venta y la comercialización, la disponibilidad, el acceso, la calidad e inocuidad de los alimentos. Entonces, todo este sistema es justamente lo que se está moviendo ahorita en la pandemia y es la respuesta a la pregunta que nos hacía Cintia de que pues están viendo bastantes cambios y no sé, ahorita lo podemos tocar también el tema de México, cómo está afrontando este sistema, esta pandemia con la disponibilidad de los alimentos. Gracias, Claudia. Creo que sí tiene, como ya también mencionaba Andrés, ¿no? De cómo ha habido también consecuencias tal vez positivas de todo pues, como situación o de la pandemia. Entonces, porque era nuestro siguiente cuestionamiento, ¿no? ¿Qué relación tiene la seguridad alimentaria con el desperdicio de alimentos, pues en esta época y obviamente cuáles son las consecuencias que representa para el sistema alimentario? Que como decía, creo que ya es algo de lo que mencionó Andrés, ¿no? En algunos casos ha sido algo positivo en el sentido de que la gente busca más bien autogestionar esos alimentos para su familia. Y eso es algo positivo en el sentido de que comienza a adquirir nuevos conocimientos. No sé si quisieran agregar algo al respecto, o sea, de qué consecuencias ya sobre el sistema pues alimentario pues se tiene, ¿no? Pues yo. Algo muy importante también que debemos tomar en cuenta es que en la actualidad ya no sabemos de dónde vienen todos estos alimentos que estamos consumiendo. Hablamos de una disminución de huella de carbono, hablamos de que no hay una disponibilidad de alimentos, pero ¿quiénes están y cómo se están cultivando todos esos alimentos? Entonces, es muy importante también eso. Dentro de la pandemia, yo me he dado cuenta justo en las rutas de recolección que, bueno, se han creado un mayor desperdicio de alimentos y que muchos nos hemos dado cuenta que realmente estamos adquiriendo y consumiendo cosas o alimentos que realmente no consumimos y que al final de cuentas terminan en un vertedero causando daños ambientales. Aunado a esto, pues también la gente se concientiza y se da cuenta
justo de sus hábitos, tanto de consumo como de alimentación, y eso nos ayuda pues a buscar nuevas maneras de preservar y rescatar pues todas estas técnicas que ya existían, que ya estaban y que antes lo hacíamos, pero que por comodidad las dejamos de hacer. También, aunado a lo que comentabas de la disponibilidad y todo esto, yo creo que esto del COVID, más que ser un caso específico, un evento fuera de lo que no se tenía planeado, más bien es como cuando mueves los muebles y dices, ay, todo el polvo que no barrí en todo un tanto tiempo está apareciendo. Por ejemplo, México ya no produce el maíz suficiente para México, ya tiene que importar maíz de Estados Unidos, o sea, de países que normalmente no estaban considerados como productores de maíz. Ahora, se viene una época, por ejemplo, del Día de Muertos, que es la del cempasúchil. Normalmente dicen, no, pues el cempasúchil es de México, es una tradición muy de aquí, pero si vemos en importaciones de esa flor, China nos manda el 70% de esa flor, que se supone que es endémica de aquí, de México. Ahora, muchos de los productores de carne del norte del país, pues compran maíz transgénico de, por ejemplo, Monsanto, que es de Estados Unidos, de estas áreas. Aquí en México, la verdad, a nuestras consideraciones, no logramos mantener lo mínimo para nuestra población, o sea, no logramos desarrollar todo lo que se tendría que desarrollar de alimentos para México. Y esto del COVID, más que pues ayudarnos o darnos un problema, yo creo que es más bien podernos dar cuenta de que no estamos a la altura de algún problema de esta altura, o sea, porque pues no sabemos producir, mucha gente que vivía en el campo tuvo las posibilidades de venir a estudiar, de desarrollarse, encontró la buena vida aquí en la ciudad, que es ir a conseguir un elote a la hora que quieras en el Walmart, o ir a comprar carne a la hora que se te antoje en algún lugar, y no ves todo lo que se producía en el campo. Y si, por ejemplo, no sé, alguien, su abuelito le dejó terreno en un pueblo muy alejado de aquí, de donde uno normalmente vive, esos terrenos se quedan perdidos, ¿no? Y son áreas cultivables que normalmente ya nadie quiere seguir trabajando, y esas producciones empiezan a mermar y empiezan a vernos en resultados como importaciones de alimentos. Y esto pues nos ayuda mucho para darnos cuenta de la situación que México vive en todos lados. Exactamente, sí. De hecho, una de las consecuencias más importantes que ha traído esto del sistema alimentario es la exclusión de los productores rurales con insuficiente acceso al capital. Entonces, definitivamente los productores, pues al verse también en riesgo, pues no hacen su trabajo adecuado, y es una de las principales iniciativas que justamente México, al inicio de la pandemia, la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca puso en disposición el sector de agricultura, pues para asegurarlo tanto económicamente como en salud a estas personas que pues están dedicadas al campo. Y pues ahorita mencionabas de México y de algunos otros países, sobre todo en Latinoamérica. México está considerado como un importador neto de alimentos. O sea, México es un país que ayuda muchísimo a los países de Latinoamérica a proveer de cereales, de leguminosas, de frutas, carnes, pescados. Y pues bueno, es parteaguas para que, como les mencionaba desde un principio, o sea, la cadena de suministro no se colapse. Entonces, pues México y otros países de Latinoamérica, pues sí han reportado que el principal suministro que ha ido en decadencia, pues ahorita pues son los alimentos de primera necesidad, los cereales, las carnes, los pescados. Pero algo interesante que justamente hoy escuché de un director de seguridad alimentaria de la FAO es que es una oportunidad para que también el sector de las verduras sea conocido por todo el mundo y en este caso, Latinoamérica, porque están de acuerdo conmigo que pues todos los consumidores rurales son quienes aprovechan este alimento, ¿no? Las verduras. Y difícilmente
o ya con costos más elevados llegan al sector urbano. Entonces, hablaba de que pues se van a implementar a nivel mundial diferentes técnicas, déjame aquí nombrarlas, diferentes técnicas para garantizar el abastecimiento de vegetales ante esta pandemia. Entonces, uno de ellos es mejorar la calidad de los alimentos y disponibilidad de ellos en este sector. Entonces, sí, algo muy importante es que pues también estos sectores tienen que ser autosostenibles y sus ambientes deben ser controlados. Entonces, pues también el uso de la tecnología, México al ser un país subdesarrollado, pues sí es bueno la transferencia de tecnología en este sector tecnonificado en el campo. Entonces, pues tiene sus cosas buenas y malas esta pandemia porque, por ejemplo, ahorita que está muy de moda el veganismo y todo esto, pues también nos va a permitir tener más a la mano algunos alimentos, perdón, que se tenían en el campo y era difícilmente verlos ya en buena calidad y en cantidad aquí en la ciudad. Ok, gracias, Clau. Sí, pues creo que también comenzaron a comentar un poquito sobre cómo ha enfrentado México, ¿no? Esta problemática de seguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos en la pandemia, que yo creo que fuera de la pandemia el desperdicio de alimentos pues siempre ha existido, ¿no? Tal vez aquí sería, si ustedes creen que la pandemia trajo cambios o si se incrementó este desperdicio de alimentos, tal vez en función de lo que tal vez mencionaba Claudia, como buscar la inocuidad de los mismos, que tal vez estén rechazando porque puedan estar contaminados o no sé, cualquier cosa. Entonces, estas problemáticas, como ya también lo mencionaron, creo que las están enfocando ustedes también ya hacia cómo lo ha vivido México, pero ustedes creen que tiene otras implicaciones más allá, ya hablando exclusivamente de México, la seguridad alimentaria y el desperdicio de estos alimentos? Pues bueno, yo he visto bastantes noticias y es muy triste de gente que, por ejemplo, hay una noticia del Universal que aparece una señora pues en medio de todos los residuos orgánicos, porque hasta eso eran puros residuos orgánicos, puros restos de comida, pues buscando alimento, ¿no? Para sus familias. Y ella la entrevistaron y comenta que pues nunca lo había hecho. O sea, nunca había tenido la necesidad de recurrir a los desperdicios o a lo que se genera en la central de abastos, porque ella está cerca de la central de abastos de la Ciudad de México, y pues lo que busca es conseguir alimentos de manera gratuita. Entonces ella dice que hay alimentos que pues sí ya son perecederos, pero otros que tienen muy buena calidad, y es muy triste que, como comentaba México Enérgico, que pues ahorita también se ha aumentado el desperdicio de alimentos por compras de pánico, por no buenos sistemas de eficiencia de refrigeración, que es algo que a lo mejor no lo tomamos en cuenta en nuestros hogares, pero tener un buen refrigerador ayuda a que los alimentos no pierdan su calidad y puedan ser consumidos en otro tiempo. Entonces, pues siento que en México, pues siendo que somos un país con alta pobreza y alta desnutrición, se ha presentado en esta pandemia. Sí, y aparte, bueno, les comentaba de que en nuestra ruta, pues obviamente el desperdicio ha aumentado. Justo por compras de pánico al inicio, pues nos dijeron, es un mes, y todos compramos un chorro de cosas que ni siquiera se consumieron y al final terminaron.
en el vertedero y algunos pues en nuestras compostas, ¿no? Y es algo muy importante y que yo quiero hacer mucho hincapié, una consecuencia benéfica y súper positiva ante esta pandemia para los productores del campo, que justo uno de los mayores costos que se genera es el consumo de los abonos químicos o los fertilizantes y plaguicidas que se usan. Al tener esta pandemia, pues obviamente los ingresos de todos estos productores disminuyeron, entonces no había el dinero como para que se comprara todo esto. Entonces, lo más positivo de esto es que estos productores voltearon justo a estas técnicas agroecológicas, como el compostaje, como la lombricultura, como el asociado de cultivos, como el policultivo, y entonces ahora ya lo están aplicando, y entonces pues ya se puede dar como que un precio mucho más justo aquí en la ciudad, y justo lo vemos en comunidades como el Mercadito Verde Alternativo de Toluca, que somos productores locales que se dedican justo a producir de una manera ecológica, y que pues justo aplicamos todo este tipo de técnicas, y es una manera pues también de concientizar a la gente. Nosotros, aparte pues de la recolección, pues nos preguntan, oye, es que quiero cultivar un jitomate, o quiero cultivar una espinaca, una lechuga, y a la hora de enseñarles y decirle, mira, en una macetita súper pequeña lo puedes hacer, y demostrarlo, y que ellos lo hagan, es como una manera de concientizar, y van jalando más gente o en un conjunto residencial a sus vecinos. Entonces, pues es como una manera súper positiva, y es una consecuencia positiva que ha dejado pues la pandemia, no solo pues lo negativo, ¿no? Retomando lo del desperdicio de alimentos, pues simplemente aquí en Toluca, durante mi tesis estuve haciendo una investigación, y cada persona generamos aproximadamente 1,5 kilos de basura, de la cual el 50% sí o sí es residuo orgánico. Y bueno, entonces en el Valle de Toluca, ¿cuántas personas no somos, no? Y entonces en esta pandemia hemos estado haciendo un conteo con las familias que forman en nuestra comunidad, y aumentó por lo menos 3 veces esa generación de basura. Entonces, y para muchos es basura. Para nosotros, pues, es un recurso, y es un insumo que se utiliza para regresarlo un poco a la tierra y renutrirla. Entonces, esta pandemia, pues, nos ha abierto los ojos, lo que ya les había dicho, el consumismo, nuestros hábitos, y sobre todo, pues, una conciencia más en pro al medio ambiente, y sobre todo pues para nuestra seguridad y nuestra supervivencia, porque estábamos muy cómodos porque ya todo lo teníamos a la mano. Todo íbamos a la tiendita de la esquina, al Oxxo, al Walmart, y ahí todo nos los daban. Pero ahora que pues nos pusieron horarios, nos pusieron límites y todo eso, pues entonces como que nos vimos como un poco presionados o abrumados por todas estas situaciones. Sí, sí, claro. Gracias, Dulce. Creo que has planteado el tema como ya de México todavía a la escala local, y eso es muy interesante porque pues la gente que nos escucha y que esperemos que ya estén pues conectándose, y si se acaban de conectar, recordarles que hoy estamos hablando del tema sobre pues cómo son los efectos del COVID-19 en la seguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos. Estamos con la maestra Claudia Lanís y con México Enérgico. Y tienes razón, Dulce, es como ver de qué manera, de qué consecuencias positivas ha traído. Y hablábamos de México en general, pero muy puntual y muy acertado que hablara sobre la situación local, porque igual y mucha gente de las que nos escucha luego también tiene como esa inquietud, ¿no? De, ¿y yo qué puedo hacer? O yo ni sabía, o no sé, ¿no? Como que buscan también integrarse a este tipo de como redes, tal vez de recolección, que en un momento les vamos a pedir que nos platiquen de eso. Pues bien, vamos a darle continuidad al tema. Tenemos algunas otras
cuestiones para tratar el día de hoy. Y nos gustaría que nuestros compañeros de México Enérgico nos pudieran comentar desde su punto de vista cuáles son, o más bien cómo es este tipo de actividades aquí en México. También, Clau, si nos pueden dar su comentario al respecto de los tratamientos para manejo de residuos orgánicos antes de que estos se manden a disposición a relleno sanitario, o incluso dentro del mismo relleno, si es que estos tienen un tratamiento previo o terminan así como luego los vemos en reportajes, ¿no? Los rellenos así todas montañas, y los que nos ha tocado visitar alguno, el olor y todo lo feo que es esos lugares. Adelante, quien guste. Bueno, pues nosotros empezamos en parte por eso mismo, de la situación actual que existe de los rellenos sanitarios. En su pobre casa, no vivimos tan cerca, pero relativamente cerca del que está en Sinacantepec, y el manejo de esos residuos orgánicos básicamente es nulo. O sea, lo que ellos hacen es recibirte por tonelada, te pesan y listo, para adentro, y ya nada más lo tapan con una capa de tierra para minimizar los aromas y evitar la generación de lixiviados en cantidad. Pero para empezar, en el transporte no hay ningún tipo de separación. Creo que se empezó una iniciativa hace rato, pero pues no existían, para empezar, el transporte especializado para eso, ni gente capacitada o mínimo con algo que les digan, ¿sabes qué? Pues esto va acá. Y pues como es una gran variedad de residuos y la cantidad que, pues como que no se le daba una especificación. Por ejemplo, aquí, como saben, en el Estado de México nos llega literalmente de todo, ¿no? De todos los productos que existen en México y hasta de los que importamos, porque pues comemos pescado, que no estamos muy cerca de una costa, pero comemos pescado, nos traen frutas muy raras de otros lugares, o las cantidades que comemos son exageradas. También a veces, por ejemplo, nosotros tenemos no un inconveniente, sino una pequeña como separación. Por ejemplo, las heces de los perros y los gatos se consideran orgánicos por esencia, ¿no? Porque provienen de un animal. Pero como nosotros lo ocupamos para hacer composta, para producción de hortaliza, no se pueden meter en la misma composta, dado que pues generan ciertas bacterias. Mucha gente dice que sí, otros expertos dicen que con todo gusto se pueden agregar. Pues sí, pero pues nosotros como que si le dices, oye, ¿sabes qué? Tu lechuga o tu coliflor fue abonada con composta de popó de perro, y dices, no, pues mejor no compro, ¿no? También a veces las leyes como que no nos permiten manejar muchos residuos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de recolectar lo que es las cortes provisionales o de temporal de cada árboles. Y, por ejemplo, el transporte de hojas, pues en México casi es como un delito transportar ramas secas o ramas que puedan producir algún peligro. Por ejemplo, se tiene que llamar a Protección Civil y a varias organizaciones para que te den permiso. Sin embargo, a veces ya se requiere, y por cuestiones de que son mucha gente las que les llama, pues no se pueden dar abasto, y a veces o jardineros se avientan en el problema, pero después la disposición de esas ramas y de esas hojas, pues es un problema, porque mucha gente las tira en el baldío del vecino, o las quema en fiestas patrias, o en cualquier otro tipo de fiesta, los quema, y ese es un problema. Ahora, otro que nosotros nos hemos dado cuenta es que no hay una regulación directamente contra grandes generadores. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con grandes generadores? En un conjunto residencial no existe ninguna política de que todo debe de venir separado, ¿no? O sea, así podemos hablar desde los más comunes como un Casas Geo hasta unos grandes como podría ser Providencia o Foresta, ¿no? Que son residenciales muy grandes. No existe ninguna regulación que diga, ¿sabes qué? Como colono de aquí tienes que separar en orgánico y inorgánico. Nosotros nos hemos dado cuenta en nuestra experiencia con unos residenciales que por más que les diga, ¿sabes qué vas a separar? Ellos llegan y meten su residuo orgánico en una bolsa, y esa bolsa la ponen dentro del bote de residuos orgánicos, cuando pues por hecho pues, la bolsa ya no va ahí. También en los rellenos sanitarios nos hemos dado cuenta de que no aceptan los residuos orgánicos. Por ejemplo, podrías platicar con cualquier gente, ¿sabes qué? Mis residuos de poda de un jardincito pequeño, se los voy a dar al camión. No, es que yo no te acepto eso porque debe de venir alguien más. Y hay muy pocas iniciativas que reciban tanta cantidad, porque pues, si hablamos de pasto, el pasto se da en todos los lugares, de todos lados, y pues es una gran fuente de contaminación, porque luego puede provocar incendios y cosas así. Entonces, pues en nuestra experiencia no existe ninguna regulación, ni municipal,
ni o sea, a nivel ya empresarial como son los rellenos sanitarios, para este manejo de residuos orgánicos, y tampoco existe la infraestructura hablando de pues, el sistema de recolección. Es muy bajo o poco aprovechable, por así decirlo. Sí, coincido totalmente contigo, Andrés. La verdad, también ahorita en la investigación que hemos hecho dentro de la universidad, sí nos hemos dado cuenta que, pues, a lo mejor las cafeterías podrían separar sus residuos orgánicos por el hecho de que, pues, están más en contacto con los alimentos, pero, pues, ya no saben qué hacer con ellos después. Entonces, pues, con tal de rápido deshacerse de ellos, pues si viene el camión de la propia universidad, pues él los lleva. Y yo hice un recorrido con ellos y pues como dices de ramas y pues de muchísimas otras residuos de sólidos, unicel, o sea, la verdad, si hablamos de eso de como por parte de casa habitación, bueno, pues ya como una institución pública, pues es un problema bastante grave. Eh, en también hay personas, y ahorita justamente el ejemplo de ustedes, que pues les interesa tener esta materia prima, que son los restos de alimentos, pues para transformarlo en compostas. Y creo que es una buena iniciativa que pues no requiere mucha tecnología, mucho financiamiento, simplemente paciencia y pues perderle el miedo, ¿no? A hacer composta desde nuestras casas o en este caso asociarnos o dar pauta a asociaciones como ustedes que ya tienen mucho más experiencia en esto. Y pues bueno, hay un campo muy interesante que es el ciclo de vida de los alimentos. Que si nos vamos como en cada etapa, justamente antes de la producción, o sea, desde que se cierra este ciclo, pues es el aprovechamiento energético de los residuos. Y pues definitivamente los orgánicos, al tener un buen porcentaje de como parte ya del todo, lo mencionaba Dulce, pues casi ese arriba del 50%, pues es bueno darles un aprovechamiento, ¿no? En este caso la composta, o si fuera el caso, pues algún tratamiento térmico con cogeneración de energía o digestión anaerobia, que también es un tratamiento que nos permite capturar los gases, el metano o el dióxido de carbono, para que no sean emitidos a la atmósfera y no cause mucho más emisión de gases de efecto invernadero. Pero algo muy, muy importante que creo que nosotros como jóvenes y como preocupados por este tema es que antes de llegar, en este caso, a la disposición de los residuos de manera adecuada, tenemos que tomar en cuenta la prevención de la generación de estos residuos, ¿no? Y a esto va la pauta que ahorita pues se ha dado, que las compras de pánico y que los alimentos no se preparan de una forma correcta, se desperdician en buen estado. Entonces, estas charlas nos permiten reflexionar de que antes de llegar a la composta, pues está la prevención, ¿no? Y a lo mejor también creo que en esta jerarquía de gestión de residuos, en el nivel 2, si así lo marcan varios autores, está la redistribución al consumo humano, que es lo que comentábamos, que si tiene buen estado, que a lo mejor, no sé, la guayaba ya está un poquito pintadita y eso, pero no pierde su valor nutricional, no pierde su aportación, pues la podemos consumir, ¿no? Sin ningún problema. Y el alimento para animales, que de hecho, pues ahí no sé ustedes qué experiencia hayan tenido en que pues en lugar de hacer composta, pues se redistribuya al sector ganadero y pues ayude a alimentar
invitar a... Justo lo que tenemos nosotros y pretendemos llevar a cabo es un ciclo sustentable, realmente 100% sostenible. Hay cierta parte de los alimentos que recolectamos que aún justo están en buen estado, que nada más porque están mayugados o porque ya, no sé, sí, están mayugados, pues ya la gente por cultura dice, ya no sirve, ya no lo puedo consumir. Sin embargo, pues nosotros que tenemos una pequeña granja de gallinas y de puerquitos, pues ocupamos esta parte de alimentos que todavía se puede aprovechar para alimentarlos. Y es una manera, pues, de aprovechar estos residuos de una manera ecológica. Al final de cuentas, pues, estos animales nos van a dar un estiércol que después va a ser una composta que va a generar, pues, nuevamente alimentos. Nosotros a lo que comentabas del aprovechamiento, yo creo que todo se resumiría en la cultura de la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado mucho lo que nos decían los que nos aportaban material para nuestros animales, es que, a ver, si simplemente tú llegas, agarras el mango, agarras la guayaba, alguna fruta, alguna verdura que son muy sensibles, por ejemplo el jitomate, que es tantito la pachurras y ya de ahí se quedó así hasta las huellas de tus dedos, y llega otra persona más quisquillosa que tú y luego otra persona más quisquillosa que tú, se empiezan a desperdiciar esos alimentos. Yo creo que aquí implica mucho usos y costumbres que le damos a los alimentos. Por ejemplo, hacemos una ensalada, ¿cómo nos gustan las cosas? Frescas y duritas. Por ejemplo, un jitomate lo van a echar, tiene que estar durito para que se corte bien y se vean los cuadritos estéticamente bonitos para las ensaladas, ¿no? En cambio, vemos ahí un jitomate todo aplastado y tú dices, no, es que esa jitomate, esa ensalada ya no sirve. Ahora, nosotros también pensábamos en, por ejemplo, lo que comentabas de la incineración, de la biogás y todo esto, pero desde nuestro punto de vista empezamos a ver análisis de huellas de carbono, de cada uno de estos procesos y dijimos, mira, si lo metemos en fermentación anaerobia, considerando producción de plástico, instalaciones y todo lo que se le invierte en infraestructura, sale más, mientras que recupera esa huella de carbono, ya ahí se composta. Ahora, lo incineramos, la red de distribución eléctrica para nosotros, o aquí en México por lo menos, no aguanta más generación de la que ya hay por el problema ahorita que hubo del detenimiento de las instalaciones de plantas fotovoltaicas. Entonces dijimos, pues lo único que vemos mal en todo el sector mexicano es el sector primario, que es el que pues, normalmente se abandona o no se le invierte tanta tecnología como hay. O sea, por ejemplo, en cualquier red social puedes encontrar videos de tecnología de otros países y dices, oye, en México, ¿dónde está esta tecnología que nunca ha llegado? Y menos el aprovechamiento de los residuos. Y claro, muy interesante lo que comentan. Yo recuerdo, porque también yo trabajé en su momento con el tema de residuos sólidos para la licenciatura y creo que es importante mencionar a los que nos escuchan que sí hay una regulación para rellenos sanitarios. El problema es que en México hay un déficit de rellenos sanitarios que estén trabajando como con todas las de la ley. Entonces, obviamente, dentro de esos rellenos, cuando están trabajando en regla, digamos, pues obviamente tienen que tener sistemas para el tratamiento de la producción de gases que se tiene dentro de estos sitios. Hay lo que se les llama chimeneas que se tienen que ir colocando porque como justamente todo se va amontonando entre residuo orgánico y todo lo que ustedes se imaginen, pues es finalmente lo que desechamos de nuestros hogares, ¿no? Entonces todo eso se va apilando y obviamente genera ahí con el tiempo, pues una acumulación de gases que si no se tiene cuidado pasa lo que ocurrió en el bordo de Xochiaca, ¿no? Que hubo explosiones a zonas urbanas y por eso de ahí que los rellenos sanitarios sean muy estrictos tanto en su pues es toda una obra de ingeniería, ¿no? Tienen que ir muy, muy bien, pero definitivamente no son una solución viable para el tratamiento de residuos. Como mencionaba Claudia y como también mencionan ustedes, Dulce y Andrés, lo importante es que se piense antes de desecharlo. Y me daba risa lo que comentaba Andrés de que el señor, ¿no? Que uno llega y lo toca y el otro, entonces por eso luego ponen sus letreros los vendedores. Si no compra, no mayugue, ¿no? Es como
no dañar el producto, pero ya lo hemos experimentado. La vez que nos tocó trabajar en Disco Sopa, pues vivimos esa experiencia de recuperar alimentos y como dice Claudia, a veces la guayaba nada más porque ya estaba medio aplastadita, pero pues todo lo demás se aprovecha, ¿no? Haces un agua o una gelatina o lo que es la infinidad de cosas que se pueden hacer sin necesidad de tener la fruta perfecta y eso nos ayuda a reducir en un primer momento la generación de residuos de cualquier tipo, porque pues esto aplica tanto para orgánicos como para inorgánicos y también que tratemos de consumir todo lo que compramos. Muchas familias que tienen acceso a muchos alimentos, eh, la mitad de su refri se echa a perder, ¿no? De alimentos, porque ahí van metiendo y metiendo y metiendo y de repente allá hasta el fondo unas fresas olvidadas, allá bien podridas. Entonces, eso también es un problema. Entonces, esto me lleva a que tal vez podamos comenzar a hablar sobre qué acciones podemos llevar a cabo desde nuestros hogares para evitar el desperdicio de alimentos. No sé si ustedes nos quieran compartir, pues desde su punto de vista o desde la manera en que ustedes han también venido trabajando, qué opciones tiene la gente y también para los que nos escuchan, si ustedes también quieren pues ahí comentarnos si ustedes ya realizan alguna actividad o si les interesa generar compost o tener sus huertos, pues vayan comentándolo aquí, pues abajito en los comentarios para que tanto Dulce como Andrés y Claudia nos puedan contestar pues esas dudas, ¿no? Y también ahorita que nos van a empezar a platicar de las alternativas, pues si ustedes también ya hacen algo, también ahí coméntenlo y lo vamos a ir revisando con ustedes pues en los comentarios. Pues justo una de las alternativas para evitar el desperdicio de los alimentos y que a muchos nos da miedo de iniciar es un huerto en casa. Y no me refiero a que en casa cultivemos todos los alimentos que consumamos. Simplemente con que tuviéramos los básicos que se nos echan a perder siempre en el refri son nuestras lechugas, las fresas, las espinacas, el cilantro, el apio, que son como las más vulnerables pues, a los cambios de temperatura que tiene nuestro ambiente. Sin embargo, si los cosecháramos al momento, las hojitas o la lechuga que nos vamos a comer, no se desperdiciaría. Y bueno, iniciando ya con un huerto, pues obviamente pues todo lo que se genera, la lombricultura en casa es súper fácil hacer lombricomposta, no es nada complicado porque las lombrices se encargan de todo el trabajo que nos da miedo a nosotros en una composta convencional. Entonces, la lombricultura pues nos va a dar pues todos estos insumos o nutrientes que necesitan pues nuestras plantas para crecer y no necesitamos pues comprar algo ajeno en otro lugar. Ahora, otra cosa muy importante, hay que hacer compras de acuerdo a nuestro estilo de vida. No me refiero a que porque tengas más dinero compres más, sino más que nada analizar. Por ejemplo, no sé, mi trabajo es todos los días salir a las 5 de la mañana y regresar hasta las 10 de la noche, ¿no? ¿Para qué voy a comprar 5 kilos de jitomate o 2 cajas de leche y todo si al final del día no los voy a poder consumir? Porque si me levanto 4:45 de la mañana, pues ya voy de salida y no desayuné. Comida, pues ni de broma. Y pues cena, pues literalmente es a veces vengo en el trabajo, se me antojaron unos tacos o algo de la calle y ya comimos, entonces literalmente no consumimos nada. Entonces hay que planear muy bien el hecho de que, por ejemplo, no, pues que soy una persona que siempre está trabajando, pues compro algo que sea de más resistencia o venga enlatado o su tiempo de anaquel sea mayor que al que yo consumo, ¿no? Porque pues, ¿para qué tiene chiste? Ahora, que si somos una familia, tenemos niños chiquitos, pues tener comida más fresca y me refiero a veces hasta consumiendo del diario, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que vamos a prepararle sándwich. Y ya no, yo me acuerdo de chiquito que decía, no, pues ya para qué tanto sándwich, todos los días sándwich, pues no sé, algo cámbienle en una frutita, algo para darle variedad, porque también eso provoca desperdicio de alimentos. Por ejemplo, a lo mejor en las universidades se puede dar mucho que pues ya te comiste las enchiladas, ¿no? Y, es que a mí no me gusta el caldo. Y lo tiran con todo y caldo el plato de unicel. Y ese es un desperdicio de alimentos y, bueno, se hace un problema más grande porque ya contaminamos el unicel con el caldo y aparte el caldo con el unicel.
Entonces, otro de lo que nosotros nos hemos dado cuenta es también el poder saber compartir, ¿no? El hecho de que, ay, bueno, mira, a mí me sobró el aguacate, a mí me sobró esto, y pues mi familia es muy quisquillosa, no va a poder, más bien, no me va a aceptar estos alimentos, pues compartirlos, ¿no? Hay mucha gente que por esta situación del COVID, para empezar, pues sufre de lo que es no tener un alimento día a día. Y otra, también saber decir, ¿sabes qué? Pues ya no me voy a tomar esto, ya no me voy a comer esto, pues llevarlo a lugares que sí. Por ejemplo, nos ha tocado muchas veces a nosotros que nos dice la gente, oye, ¿sabes qué? Pues es que ya me sobró esto, pues ustedes. Se los llevamos a veces a huérfanos o a casas hogar que tienen que, pues ya no, que necesitan más el alimento que uno y los van a dar un mejor aprovechamiento. Por ejemplo, nosotros que andamos en la producción nos hemos dado cuenta del desperdicio de alimentos en producción de alimentos. Antes de que llegue del mercado a nuestra casa, es gigantesco. O sea, por ejemplo, si de 1 hectárea sacamos 3 toneladas de alimento, mínimo ya al consumidor final van a llegar 1. Y eso por maltrato de alimento, o sea, que no lo sepan cuidar. Y otro porque pues, la gente le vale cacahuates y dice, pues ahí vienen más producción, pues lo demás lo dejamos. Entonces, hay que también saber decir no a los alimentos que no son de temporada, ¿no? Porque también exigimos a la tierra cosas que no tenemos que dar. Por ejemplo, ahorita que se supone que es temporada de elotes, todos comemos elotes, pero no, yo quiero, no sé, berenjenas en esta temporada, o quiero papas o fresas o algo que dices, oye, pues es que esto no se da aquí, tienes que traerlo desde allá, pues eso aumenta mucho la huella de carbono y aparte la generación de residuos orgánicos pues incrementa bastante. Sí, qué padre tus propuestas. Realmente algunas no me las habría planteado a nivel práctico, pero me quedo sobre todo con la de que uno planee sus compras de acuerdo al estilo de vida. Creo que es algo novedoso y es algo que todos deberíamos hacer y sí nos evitaría bastante el desperdicio, nos ayudaría a repensar qué tanto necesitamos. Adelante, Claudia. No sé si... Sí, de hecho, ahorita que comentabas de compartir, no sabían, pero México ocupa el segundo lugar en el número de bancos de alimentos a nivel Latinoamérica, porque tiene más de 60 organizaciones en 29 entidades federativas que pues justamente se dedican a esto de donar alimentos, pero esa es la noticia buena, pero la mala es que solamente cubre el 5.3% de la población que lo necesita. Y estamos hablando aproximadamente de 120 millones de toneladas al año. Entonces, no es suficiente todavía para darles a las familias que ahorita se están viendo también muy, pues muy necesitadas, ¿no? Simplemente de sobrevivir comiendo, o sea, ni siquiera es a veces el tema de la educación, de que no todos tienen las mismas posibilidades. Y hay una foto muy triste de pues que hay muchísimos niños que ahorita se están formando en estos lugares, pues para que les den algo de comer, ¿no? Y poder seguir su vida. Y pues en la pandemia pues definitivamente se ha detonado muchísimo esta problemática, aunque pues tenemos también la parte B, que es algo muy interesante, que pues México también tiene altos índices de obesidad en los niños, ¿no? Entonces, pues creo que estamos descuidando unas cosas por otras, pero esta pandemia justamente nos va a permitir ver a qué sectores más vulnerables, que definitivamente son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65, la gente que pues tiene enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, y definitivamente la calidad de los alimentos pues es fundamental para su estilo de vida. Entonces, pues no sé si ahora sí que dando continuidad a lo que nos decía Cintia de lo de la dieta, y también haciendo referencia a la FAO, que justamente acaba de publicar un documento, es algo que también invito a la audiencia a que consulte este tipo de documentos. Son muy técnicos, muy bien elaborados, con un lenguaje muy, muy cotidiano también, porque no es tan técnico. Y son muy pocas hojas también para
para darnos ahí un clavado en muchas estadísticas que están dando ahorita a conocer. Y la FAO comenta que hay 7 consejos que da para una alimentación saludable y evitar el desperdicio de alimentos, que pues van muy de la mano de lo que decía ahorita Andrés. El primero, pues es aumentar el consumo de frutas y verduras, que al menos 5 porciones al día. Entonces, eso es algo muy importante. En vez de comprar pastas, arroz y enfrentar el aislamiento con este aporte energético que da lo que son las frutas y las verduras. Planificar tu compra, solamente lo justo y necesario para llevar a cabo tu aislamiento. Si se puede, pues planificarlo semanalmente. Es muy bueno. Congelar las comidas y no tirar las sobras. Creo que a veces decimos, y creo que aquí en mi casa nos ha tocado de que pues ya no quiero comer lo del día que hoy comí, ¿no? Pero seguramente se te va a antojar en 2 días más, o sea, y hay que mantenerlos pues en buena refrigeración, que es lo que al inicio comentamos, que tener un buen sistema de refrigeración para pues, que los alimentos se conserven. Beber al menos 2 litros de agua al día. Es algo que también no debemos de olvidar, ya que estamos casi todo el día sentados enfrente de la computadora. Creo que es necesario. Rendir el presupuesto de acuerdo a la duración de alimentos. Tiene que ver con pues, nuestra economía, o sea, lo comentaba Andrés, o sea, no solamente porque tengamos bastante, bueno, que tengamos la posibilidad de comprar alimentos y vamos a ir al súper o ir al mercado y comprar demasiado, ¿no? Entonces, creo que nada más lo justo y necesario. Y algo que pues eso tiene que ver como más como una reflexión de valorar el tiempo que estamos ahorita, es compartir el tiempo en familia y la preparación de los alimentos. Entonces, pues ya, esos son como los 7 consejos que nos da la FAO. Algunos, pues, ya los tenemos como practicando, pero los otros sí es necesario considerarlos. Sobre todo, pues, aquí el tema del desperdicio, ¿no? Van de la mano la seguridad alimentaria junto con el desperdicio. Sí, gracias, Clau. Y yo creo que también recordar lo que ya comentaron antes de acercarnos a los mercaditos locales. Y yo creo que consumir más comida fresca o disminuir nuestro consumo de alimentos procesados para también evitar la generación de otro tipo de residuos, ¿no? Como empaques o embalajes que tal vez no necesitamos. Si podemos sustituirlo por un alimento fresco, pues mejor. Y lo que mencionabas, Clau, de em, in- involucrarnos todos en la preparación de los alimentos, ¿no? Que seamos como conscientes de cómo está hecho y qué lleva, y tal vez nos ayude a valorar más, ¿no? Aparte de que nosotros sabemos lo que cuesta, pues el hecho también de prepararlo creo que le da el plus. Y bueno, ya quiero agradecerles a los 3 por haber estado esta sesión. Ya para ir cerrando, pues si quieren dar alguna conclusión en particular y particularmente que el México Enérgico nos hable un poco del proyecto que ahorita tiene, bueno, más bien que han trabajado ya desde que yo recuerdo, creo que desde que empezó la pandemia, bueno, más bien desde que empezó el programa de sana distancia en México, y que es la ruta de recolección de residuos orgánicos, para que si los que nos escuchan están interesados, se puedan poner en contacto con ellos. Abajo les vamos a dejar sus redes sociales, además de que también en su página van a estar compartiendo este programa para que pues los que aún no saben, no los conocen, puedan integrarse a este proyecto. Les dejo ya nada más para que nos digan sus conclusiones y ustedes nos platiquen de
Pues, antes que nada, pues gracias por la invitación que nos hicieron para participar en este programa. Y bueno, pues sí, realmente la ruta de recolección justo la empezamos a trabajar cuando inició esta pandemia. Antes de eso, pues nosotros teníamos puntos específicos en los mercados donde la gente nos llevaba todos los residuos orgánicos. Y pues al vernos ante esta situación nos decían, ¿y ahora qué hago? Yo no tengo espacio en mi casa, no puedo hacer una composta. Entonces, la solución que vimos fue hacer una ruta donde recolectamos pues casa a casa todos los residuos orgánicos de una manera pues organizada. Actualmente ya han pasado casi 4 meses de que iniciamos esta ruta y ya tenemos presencia pues en la mayor parte del Valle de Toluca. Específicamente pues estamos en todo el centro de Toluca, colonias aledañas, estamos en San Felipe, Tlalminilolpan, en la mayor parte de Metepec y ya en algunas colonias de San Mateo Atenco. Entonces, esto pues a nosotros nos motiva mucho porque cada día se van sumando pues más familias y más personas que están concientizándose en dónde disponer y cómo disponer pues nuestros residuos. Y es algo muy importante y hago énfasis en esto. En casa siempre valorizamos todo lo que es el plástico, todo lo que es las latas, todo el papel, el cartón, porque pues lo vendemos y de esos generamos un pequeño ingreso, pero algo a lo que no le hacemos énfasis y que vemos como basura es los residuos orgánicos. Pero los residuos orgánicos, si los regresamos a la tierra, es una manera súper noble de transformarlos pues en todos estos nutrientes para seguir restaurando nuestra tierra. Y bueno, con toda esta composta nosotros, además de aplicarlos en nuestros cultivos, también apoyamos a productores locales, a algunas escuelas y algunos huertos urbanos para seguir pues produciendo alimentos que al final de cuentas van a terminar en nuestra comunidad, ¿no? Y con nuestros vecinos. Entonces, pues los invitamos justo a que se unan a esta ruta y en caso de que tengan pues la oportunidad de generar una composta en casa, escríbanos, nosotros los ayudamos, les damos los tips, les damos los consejos y los ayudamos paso a paso a cómo hacer desde su composta hasta sembrar pues un pequeño huerto urbano en casa. Gracias, qué padre. Adelante, Clau. No, pues muchísimas gracias igualmente por la invitación y por pues ya formar parte de este grupo que la verdad cada vez aprendo más de ustedes, de Sustentarred, que ya platican de diversos temas, sobre todo ambientales, y pues ojalá que no sea la última vez que podamos platicar sobre estos temas. Invitar también a asociaciones como México Enérgico, que pues la verdad, si de algo podemos sentirnos orgullosos es que jóvenes como ellos pues tengan estas iniciativas y pongan el ejemplo pues para todos los que pues todavía están como indecisos o no saben qué hacer con ello, con los residuos, ¿no? O sea, como mencionaba Dulce, pues nada más valorizan lo que es el unicel, las latas, etcétera, pero pues la mayoría del porcentaje de lo que generan los hogares pues es orgánicos. Y las compostas pues ya es un tema que pues mucha gente a lo mejor lo está practicando, pero pues aquí en Toluca, en nuestra ciudad, creo que son pioneros en estos temas y en el tratamiento de los residuos. Y creo que a mí como investigadora también me interesa mucho más conocer de esta ruta que están implementando y pues a lo mejor con datos más estadísticos y técnicos pudiéramos pues darle pie a algunas investigaciones que, como repito, la universidad está haciendo en composta, ahí en la Facultad de Planeación Urbana y Regional, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un campo muy grande del cual sentimos que a lo mejor ya conocíamos, pero pocos están participando, ¿no? En ello. Entonces, ojalá que todos los que nos están ahorita escuchando se acerquen a Sustentarred y pues a México Enérgico para ser parte de este movimiento y pues que el COVID
traiga a nosotros estas reflexiones sobre el tratamiento de los residuos. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos nuevamente y recuerden que estamos todos los viernes en Adicción Comunicación a las 11 de la mañana. Nuestro programa es Aquí en la Tierra. Nosotros somos Sustentarred, México Enérgico y nos vemos la siguiente sesión. Gracias. Gracias a todos, chicos. Sustentarred, conciencia ambiental en acción.